¿Listo? Listo, Julián. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos por estar presentes en este encuentro final organizado por el Programa Fortalecimiento de Museos del Museo Nacional de Colombia, Ministerio de Cultura, la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural de la Universidad Externa de Colombia y la Asociación Nikon Colombia, que es la representante del Consejo Internacional de Museos, pues que administra pues todo, digamos, es la asociación de museos más grande que tiene el planeta Tierra. Hoy tenemos un encuentro muy interesante, un encuentro final, lo planeamos para que fuera final para hablar de uno de los temas más complicados y que nos tiene más preocupados a todos en el sector de los museos, y es la sostenibilidad. El encuentro se llama Sostenibilidad de los museos en tiempos de crisis. Que es un encuentro pensado para proponer posibles caminos de recuperación financiera, comunitaria y territorial en un contexto de crisis, no sabemos si presente o futura, debido al cierre temporal que están sufriendo los museos. A pesar de que ya se han podido establecer algunos protocolos, algunas ideas, está siempre la pregunta de, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero? Pero no solamente el dinero, sino las comunidades en ese protocolo, es decir, quién va a entrar a esos museos y cómo vamos a garantizar la seguridad pues de estos visitantes. Para hoy tenemos entonces a 6 invitados muy buenos, muy interesantes, cada uno con una aproximación hacia la idea de sostenibilidad. Tenemos a José Guerrero de Barcelona con el COVID Art Museum, el Museo de Arte del COVID. Tenemos a Claudia Bastida Sandoval, del Museo de la Tertulia, a María Rosario Escobar, directora del Museo de Antioquia, a Liliana Ortiz, profesora de la especialización en sostenibilidad de museos de la Universidad Externado de Colombia, a Gloria Echeverry, del Museo Casa de la Memoria, y finalmente a Javier Roger, que es del Sistema Nacional de Museos de la República Oriental del Uruguay. ¿Me equivoqué en el nombre? No, es oriental todavía se llama, ¿cierto? Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Son más o menos 10 minutos que tiene cada uno para hacer una intervención, y vamos a iniciar lógicamente por José Guerrero, que está al otro lado del Océano Atlántico, y pues que allá son las 10 de la noche. Entonces, bienvenido, José, y adelante. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues el COVID Art Museum esto es un proyecto personal que hemos realizado yo y dos personas más, que son mis compañeras Irene Yorca y Emma Calvo. Y bueno, esto surge cuando empieza aquí la cuarentena en España, pues se hizo efectiva el 16 de marzo por parte del gobierno, y nosotros abrimos el museo en Instagram el 19 de marzo. Entonces, claro, esto fue porque nosotros empezamos a ver cómo en redes sociales la gente estaba aprovechando la cuarentena y el tiempo que tenía de encierre en su casa para pues, desarrollar su arte o contar lo que ellos necesitasen contar, y vimos que pues, había mucha gente que optaba por la pintura y lo compartía en redes sociales. Y esa tendencia nos llamó mucho la atención, sobre todo porque muchas de las obras hablaban de lo que estaba siendo el día a día en cuarentena para la gente. Entonces ese testimonio nos pareció una pena que se perdiese, que se quedase en las casas de la gente. Entonces se nos ocurrió esta idea colaborativa bueno, ir subiendo las obras que nosotros veíamos de la gente a un Instagram en el que todo el mundo puede participar. Bueno, previamente hay un proceso de curación por nuestra parte porque no podemos publicar todas, es imposible, serían demasiadas. Y bueno, hay que asegurarse de que haya cierta calidad y que estén dentro del tema del COVID. Y bueno, desde entonces hemos crecido muchísimo. En 3 meses en Instagram ya tenemos 119 o 18.000 seguidores. Y bueno, todos los días nos siguen llegando un montón de obras de la gente, aparte de las que buscamos nosotros, de algunos artistas ya más conocidos. Y bueno, pues nada, próximamente nos queda muy poquito ya para lanzar la página web, y que ya nos permite un poco más de flexibilidad, no solo el encorsetamiento
que tiene el Instagram. Y bueno, pues también estamos preparando con una editorial para sacar un libro que recopile las mejores obras. Y vamos a intentar que ese libro también que saquemos pues tenga parte colaborativa de artistas o gente relacionada con el mundo del arte que pueda participar de alguna forma mediante algún crowdfunding o que puedan aportar ellos qué obras les parece que deberían estar en ese libro y cuáles no. Y bueno, aún eso lo estamos empezando, pero bueno, por ahí adelanto que irá la forma, ¿no? de crear ese libro. Y bueno, nada más. Sé que he sido breve, pero como hemos nacido hace poco, pues la historia que tenemos es corta. Muchísimas gracias, José. Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo que si tienen alguna pregunta o quieren, tendremos una sesión de preguntas luego de las intervenciones, más o menos unos 10 a 15 minutos, para que ustedes puedan de pronto hacer las aportes o preguntas que tengan a cada uno de los conferencistas. Vamos a continuar entonces con Claudia Bastida Sandoval. Ella hace parte del Museo de la Tertulia. Bienvenida, Claudia. Hola, hola a todos los que nos acompañan hoy. Pues primero agradecer muchísimo por este espacio, por esos encuentros de museos, que yo creo que en esta situación es muy importante trabajar en red, encontrarnos y pensar soluciones juntos, ¿no? Como gremio. Entonces, pues celebro mucho que hayan existido estos 4 encuentros y pues también feliz de que hayan pensado en la tertulia para este cierre. Pues hoy, para ser responsables con el tiempo, voy a empezar. Vamos a hablar del crowdfunding de la tertulia. Es una estrategia para recaudar fondos que lanzamos hace 2 semanas. Pues una información muy breve sobre el museo, como para que entiendan un poco por qué surge esta estrategia y como para que la puedan como entender un poco más dentro del contexto que es la tertulia. La tertulia es un museo pues, de arte moderno, que también exhibe proyectos contemporáneos y también colecciona obras contemporáneas, de más o menos 64 años, ya casi 65, que está situado en Cali. Tiene una colección de 2.000 obras, alrededor de 2.000 obras de arte en diferentes formatos. Es un museo privado, lo cual implica bastantes retos al momento pues, de toda la sostenibilidad, implica muchísima gestión de recursos, gestión de alianzas, pues para seguir con el proyecto a flote. Y somos un museo pues, que tiene un complejo cultural bastante extenso, son 7 salas de exhibición, un teatrino al aire libre, unos jardines bastante extensos que casi que se comunican con el río Cali, y una cinemateca, que es un espacio bastante especial que lleva 45 años en funcionamiento y es muy importante en el ecosistema cinematográfico del país. Y en relación a la cinemateca, ese fue como el primer antecedente en este mundo de los crowdfundings para la tertulia. Nosotros en 2017 lanzamos un crowdfunding que se llamaba La Nueva Cinemateca. Estamos en un proceso de renovación de la sala, de toda la parte técnica, y faltaba un componente que iba a ser muy evidente para la gente que ha habido un cambio. Vamos a renovar toda la silletería, vamos a renovar suelos, iluminación, y queríamos que la gente se sumara a esa transformación. Entonces hicimos parte a la comunidad de esta estrategia y de este proyecto y lanzamos un crowdfunding que se llamó La Nueva Cinemateca, pues casi como un experimento, pues porque nunca habíamos hecho crowdfunding y pues fue un resultado pues que no nos esperábamos. Fue muy positivo, tanto a nivel de recaudo como a nivel de cómo se movilizó la comunidad y cómo rodearon al museo con este proyecto y cómo se empiezan a generar ese sentido de pertenencia con ese espacio. Entonces nos dimos cuenta pues del poder de una herramienta como el crowdfunding, de todo lo que puedes lograr, no solamente recaudar fondos, sino también estar presente para esa comunidad. Y bueno, y así también pues cuando surgió esta crisis del COVID, obviamente no es que estuviéramos clarísimos al principio de que íbamos a hacer un crowdfunding. La verdad, los primeros momentos fueron muy abrumadores. Yo creo que el equipo nadie dimensionaba muy bien cómo iba a ser esta situación. Lo que hicimos fue migrar a los canales digitales y de hecho la idea de esta tertulia no se detiene, nace de nuestra estrategia en canales virtuales, cómo logramos migrar todos nuestros contenidos y nuestros programas a esas plataformas. De hecho, la cuarentena en Colombia la declaran un sábado y nosotros el martes ya estábamos con una inauguración virtual. Entonces fuimos muy rápidos como con esas acciones en digital y en nuestros canales, pero sabíamos pues que teníamos que, cuando empezó a avanzar ya este problema, sabíamos pues que teníamos que sentar posición y ser propositivos y salir con algo, no solamente pensando en el museo y en la sostenibilidad del museo, sino también
en cómo la tertulia tiene que ser responsable con esta comunidad de artistas, con la cual pues la relación es de interdependencia total, y es una comunidad de artistas que siempre ha estado ahí para su museo y que pues también en este momento es como el museo aprovecha su plataforma para estar ahí para sus artistas, ¿no? Entonces, pues dijimos, si vamos a sentar posición y a decir algo, vamos a decirlo y a pedirle a la gente que nos ayude de una manera concreta. No solamente vamos a comunicar que estamos pasando un mal momento, que el sector cultural la está pasando mal, sino que queremos que sí, está pasando esto, pero queremos que nos ayudes así, así, así. Entonces queríamos proponer acciones concretas y llegamos pues a la estrategia de crowdfunding. Ya medianamente entendíamos un poco cómo era la lógica de esta estrategia y pues empezamos a trabajar el área de curaduría con el área de administración de colecciones, el área de mercadeo, en definir un poco cómo sería ese modelo. Básicamente un crowdfunding es un modelo de recompensas en función a un aporte, es decir, si una persona aporta X plata, pues recibe esta recompensa. Entonces empezar a estructurar como ese modelo de recompensas y también pues queríamos hacer un catálogo de obras de artistas. Definimos trabajar con los artistas pues de la familia Tertulia. La Tertulia genera empleo para la comunidad de artistas en diferentes roles, montajistas, talleristas, mediadores. Entonces para nosotros era muy importante poder rodear esa comunidad de artistas que siempre está ahí para el museo y generar ese portafolio de obras o ese catálogo de obras con ellos. Entonces definimos un primer grupo de recompensas que estaban muy asociadas pues a los productos de la tienda del museo y otro grupo de recompensas asociados pues a este catálogo de obras de artistas. También en paralelo estábamos evaluando qué plataforma usar, ¿no? Porque el museo pues tenía que buscar una plataforma de crowdfunding para poder estructurar la campaña. En el pasado nosotros habíamos usado una plataforma americana que se llama Indiegogo, pero ahora con este dólar tan caro decidimos pues trabajar con una plataforma colombiana pues que se ha comportado muy bien y que ha crecido mucho en los últimos años, que se llama Baki. Exploramos la plataforma, eso también es importante como conocer la plataforma, las reglas de la plataforma en cuanto a porcentajes, en qué momento pues te dan el recaudo, bueno, entender un poco lo que ofrece y las limitantes. Y evaluando Baki nos dimos cuenta que teníamos que complementar un poco la experiencia que le brindaba Baki a los posibles donantes, porque era muy limitada como te mostraba las recompensas. Entonces eso derivó en que tuvimos que diseñar en nuestra página web toda la experiencia del crowdfunding para que la gente ahí pudiera experimentar y conocer las obras, conocer las recompensas. Y en paralelo a toda esta gestión, pues como administrativa y curatorial, vas desarrollando también la estrategia de comunicación. Normalmente estos crowdfunding tienen una curva donde empiezan muy bien, orgánicamente empiezan muy bien las primeras 2 semanas, y luego se caen un montón y casi que se reactivan las últimas semanas. Entonces el comportamiento natural de un crowdfunding, entonces tienes que diseñar una estrategia de comunicación que de alguna manera le juegue pues como a esa curva y trate de contrarrestarla un poco y de mantener el crowdfunding vivo pues durante más tiempo que se pueda. Entonces defines unos hitos de campaña, empiezas a definir unas estrategias no solamente de comunicación, sino también de mercadeo, de relaciones públicas, y así pues estructuras un poco el camino. Pues la verdad nos ha ido bien, la campaña ha sido muy bien recibida. Como les decía, el crowdfunding no solamente es una estrategia para recaudar fondos, pues que también es muy positiva en ese sentido, porque la gente pues le motiva contribuir y recibir algo a cambio también, pero también es una manera de estar presentes, es una manera de volvernos a conectar con nuestro público, de incrementar ese sentido de pertenencia con el museo. Entonces, en ese sentido, para nosotros la estrategia de crowdfunding es muy redonda, es como muy completa. Y pues esa es la experiencia que hemos tenido. Apenas llevamos 2 semanas desde que la lanzamos, el recaudo va muy bien y moviéndonos muchísimo porque pues termina el 31 de julio, son 2 meses bastante intensos, donde pues tratamos de poder generar unos recursos valiosos para el museo, y no solamente para el museo, sino también para dinamizar un poco el sector artístico y ayudarle también a los artistas que también están pasando una situación muy difícil. Entonces sí es una estrategia del museo, pero también del sector, y bueno, nos ha ido muy bien hasta el momento. No sé si pues más adelante tendrán preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Sí, en efecto, estamos pidiéndole a las personas que quieran hacer algún tipo de pregunta sobre lo que están diciendo cada uno de los conferencistas para que las puedan ir dejando en el Facebook Live, y al final de las intervenciones podremos hacer estas preguntas. Me parece importante rescatar de lo que tú decías junto con lo del COVID Art Museum, que se están creando plataformas, mientras que ustedes pues crean un museo que es
pues ya una plataforma existente, pues es algo similar a lo que está pasando con este museo, que me atrevería a decir que es un éxito total después de 2 meses tener 118.000 seguidores. Creo que muy pocos museos en el mundo logran en tan poco tiempo lograr ese número de, de, no sé, aficionados o como se llame, y que creo que es muy importante cómo la palabra museo está intrínsecamente ligada a lo humano, y el arte sigue siendo una cosa fundamental en estos momentos, a pesar de que por ahí veía yo en una encuesta que la sociedad consideraba que los artistas eran los trabajadores más prescindibles en estos momentos. Yo creo que por el contrario son eh, un, un instrumento para llegarle a las personas en un momento tan difícil como el que estamos pasando. Bueno, vamos ahora a seguir con la intervención de la directora del Museo de Antioquia, María del Rosario Escobar, que nos va a contar un poco cómo es el tema de sostenibilidad desde su museo. Bienvenida, María del Rosario. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Para nosotros desde el Museo de Antioquia es un honor, un privilegio tener un escenario como este para compartir nuestra historia y nuestra experiencia y todo lo que hemos aprendido y lo que hemos vivido en estos meses de pandemia aquí en Antioquia, en Medellín. Bueno, quisiera empezar por contar cuál es el museo que hoy represento y de qué se trata el Museo de Antioquia. Nosotros somos una institución que tiene 139 años, fue fundada en 1881 en Medellín y ha pasado por mucho, por muchísimo. Inició primero como una institución que tenía conexión con la gobernación del departamento, cerró por los años 20 del siglo pasado, volvió a abrirse en los años 40. Hace 20 años se trasladó a ocupar el edificio que hoy cuida, que es el antiguo Palacio Municipal de la ciudad. Tiene casi 7.000 objetos de carácter histórico, artístico también. Somos una colección bastante importante que va desde el periodo prehispánico hasta la contemporaneidad. También somos depositarios de una donación muy importante que hizo Fernando Botero hace 20 años. Somos el museo que cuida y protege la Plaza Botero y alrededor de 27.000 metros cuadrados en el centro de Medellín. Nuestro trabajo no solamente es el del arte, sino que también consideramos y nos sentimos bastante unidos a los problemas de las comunidades y en general a los problemas de nuestra sociedad, de esta forma de ser antioqueños en Colombia. Nosotros nos preguntamos intensamente por los problemas, por las grietas de nuestra sociedad, de nuestra cultura aquí en Antioquia y nos ocupamos de ello a través de nuestras salas. Hemos hecho unas transformaciones en nuestras salas de larga duración para preguntarnos justamente por cuáles son esas promesas de la modernidad, esos factores de la historia que es necesario pensar en el siglo XIX, cómo podemos descolonizarnos o decolonizar nuestro lenguaje y alrededor de eso hemos ido transformando nuestros relatos al interior porque vuelvo a repetirles, nos consideramos un museo que tiene una función enorme en generar un relato crítico sobre la historia. Entonces, pues viene esta transformación en estos últimos 4 meses, para nosotros absolutamente retadora, estar sin la colección, estar por fuera del edificio, pero principalmente cerrar las puertas de nuestra institución a una zona que nos necesita tanto. Nosotros consideramos que tenemos una relación muy simbiótica entre el afuera y el museo, tanto que tenemos un proyecto que hemos llamado Museo 360, en el cual tenemos exposiciones que dan hacia la calle y que trabajan en curadurías participativas con nuestras comunidades. Entonces hoy que tenemos el museo cerrado, pues no solamente pensamos en las razones de nuestra sostenibilidad desde lo económico, sino también en la razón de ser del museo, de ese museo tan
tan crítico, qué tiene para decir en un momento en el que precisamente hay que construir un relato que le hable al ciudadano, que le hable a nuestros seguidores en nuestras redes sociales, pero que también se ocupe de lo que está sucediendo con todas las comunidades que no tienen acceso a Internet, que en nuestro caso son múltiples y que hacen parte también de nuestra cotidianidad en Antioquia. Por eso, a la par, como desarrollamos algunos proyectos que se pueden ver en redes, hay otros proyectos que estamos haciendo para que le lleguen a los niños, a los jóvenes y a ciertas comunidades directamente a sus casas o a sus residencias, pues porque realmente nos preocupa mucho esa condición de los niños y hoy de la educación. Somos también un museo que se ocupa bastante de la relación entre educación y cultura. Entonces, pues con relación a la pregunta específica de este panel, bueno, ¿cuáles son los retos de la sostenibilidad en un museo que tiene una colección tan grande, que tiene una cantidad tan importante de empleados? Al inicio del año teníamos 92 puestos de trabajo. Tenemos un sinnúmero de costos fijos que tenemos que cumplir. Nuestros servicios públicos o la cuenta de servicios públicos es importante en el peso de nuestro trabajo. Lo mismo lo que significa los rubros de aseo, vigilancia, ya les mencioné el de la nómina, el de los mismos proyectos. Hoy darle la vuelta a ese presupuesto para continuar con nuestra misión, con nuestra función, para continuar otorgándole estabilidad a nuestros empleados, porque como decía Claudia, un museo hace parte de un engranaje supremamente amplio de saberes y de oficios muy específicos, y además también es fuente de trabajo para los artistas. Es un reto enorme. Entonces, nosotros hemos generado diversos proyectos para poder cumplir en ese sentido de la manera más solvente posible. Generamos uno para la sociedad civil que se llama Ilumina una obra, en el cual le solicitamos a la gente que se quiera sumar a nuestra iniciativa que haga una donación al museo para que simbólicamente volvamos a iluminar o a prender una de las luces que iluminan las obras de nuestras salas, también con la ilusión y con la perspectiva de volver a abrir el museo y de volvernos a encontrar. Porque vuelvo a repetirles, para nosotros la relación del museo también pasa por un hecho físico de conexión y de comunicación con nuestras comunidades. No solamente está el entorno virtual, del cual hemos aprendido mucho, sino es la posibilidad de los niños, de los jóvenes, de hacer del museo un entorno protector. Entonces, Ilumina una obra tiene ese sentido de poner en la perspectiva la apertura de esa institución, de ese museo protector para tantas comunidades que en el centro de Medellín hoy pasan por momentos muy difíciles porque son comunidades que están inclusive por debajo de la línea de pobreza. Y de otro lado, hemos generado programas de residencias artísticas desde el museo. Una se llama el Laboratorio Emergente para pensar el espacio público hoy, cuando lo público está siendo negado por la pandemia, negado por un lado, pero por otro lado, en las zonas populares de Medellín y también en el centro de la ciudad no hay lugar al confinamiento. Son escenarios de supervivencia, de rebusque, como lo decimos en Colombia. Entonces no hay espacio para confinarse porque se trata de sobrevivir, de sacar adelante cada día. Entonces nosotros en ese sentido queremos convocar a los artistas a que nos ayuden a seguir trayendo como una vocería en torno a lo que está sucediendo en el espacio público y en esos escenarios de rebusque en las distintas formas que hoy tiene y cómo se miran en Medellín. Entonces, por un lado, hacemos convocatorias a la sociedad civil, por la otra hacemos convocatorias para artistas en residencia, para que sigamos trabajando en torno al museo. Estamos generando una línea fuerte de trabajo y de unión con otras instituciones del sector cultural de Antioquia, para que podamos
convocar en torno a un plan de salvamento para las instituciones de la cultura. Consideramos que es vital, fundamental que los planes de desarrollo municipales respondan a las necesidades que hoy tiene el sector cultural. No solamente, y lo sabemos, no solamente podremos salir adelante con el apoyo de la sociedad civil, necesitamos que el Estado entre fuertemente a hacerlo. También creemos que será de nosotros de donde tenga que salir ese proyecto, no lo va a generar el Estado por nosotros. Creo que hoy debemos tomar esa vocería y construirlo entre todos para darle pistas a nuestros entes municipales y departamentales de cómo creemos que lo podemos hacer, porque además habría otra variable y es la de trabajar juntos. Si no generamos grandes proyectos en unidad, en la unidad de esos sectores, de la sociedad civil, de las instituciones culturales y del gobierno mismo, creo que no vamos a salir adelante. Porque además de lo que se está tratando todo este tema de la pandemia es de un decrecimiento en lo económico, de un empobrecimiento, hay una contracción en nuestros presupuestos, hay un decrecimiento en la calidad a veces de las interacciones mismas. Entonces, lo que queremos generar es una respuesta como un movimiento de resistencia contra ese decrecimiento para que esa contracción no nos la imponga el mercado, sino que seamos nosotros los que pongamos una línea ahí de un hasta aquí. No vamos a permitir empobrecernos más, porque eso ya inclusive podría generar realmente un proceso bastante complejo, no solamente para la supervivencia, sino para el nivel de influencia y de injerencia que deben tener nuestras instituciones en nuestra sociedad. Y ya para terminar, para no acaparar mucho tiempo, es que creo que nuestra sostenibilidad estará altamente ligada a la calidad de esas interacciones y del trabajo interinstitucional que podamos realizar, a lo que podríamos unirnos, por ejemplo, con el sector educativo, a lo que podamos hacer entre las instituciones mismas, a realmente tejer de nuevo y tejer de una manera diferente todo este entramado que hoy ya digamos que lo tenemos incorporado al interior de cada uno de nosotros, pero que hoy tendríamos que sacarlo, llevarlo hacia afuera para generar un nuevo modelo que no quiero decir, no, tiene que ser completamente nuevo. Odio la palabra reinvención en este momento. Más bien creo que más que un asunto de reinventarse, ha de ser un asunto de generación, de un aprendizaje diferente, de un aprendizaje que es más un aprendizaje de lo que hoy anticipa el siglo XXI que nos ha traído este momento actual. Hasta ahí mi intervención. Muchísimas gracias, María del Rosario. Sin duda creo que lo que tú expresas de pensar un nuevo modelo tiene que ver muchísimo con lo que mencionas también, y es cómo vamos a lograr los museos y el sector de los museos en ser reconocidos finalmente en los planes de desarrollo, que tienen que ver muchísimo con esa actitud territorial que pues entiende el Museo de Antioquia, y es lo territorial desde el urbano, pero también en el caso de ustedes el museo en el departamento de Antioquia, y que creo que tiene que ser una buena práctica, un nuevo modelo que pueda replicarse inclusive en otros departamentos del país, y que creo que es fundamental también para alcanzar esta sostenibilidad que a veces no se ve tanto, no se entiende tanto esa idea del territorio y de la negociación política en los proyectos de sostenibilidad. Siguiendo como esa línea, vamos a pasar entonces a la intervención de Liliana Ortiz, que es profesora de la especialización en sostenibilidad de la Universidad Externado de Colombia. Entonces, bienvenida, Liliana. Buenas tardes a todos, complacidísima con la invitación que me hace esta organización, estas organizaciones que están unidas. Yo me voy a permitir compartir mi pantalla para mostrar mi presentación, porque he querido traer como colación de todo lo que se ha estado hablando, como ese panorama de los museos, y ya que nos toca cerrar, digamos, como
de alguna manera en la facultad nos hemos pensado desde lo real, lo simbólico y lo imaginario, y en esa línea, pues con el profesor Carlos González Buitrago, con quien estuve preparando esta presentación, habíamos pensado en seguir un poco esa línea. Bueno, ¿qué es lo real? Digamos, de este panorama que de alguna forma se presenta como una crisis, ¿qué podemos de alguna manera concluir? Entonces, por un lado están las estadísticas de los museos, ¿no? Somos 55.000 museos en el mundo según el anuario más reciente, 33.000 de los cuales pertenecen a Estados Unidos, 7.721 en Iberoamérica, 350 en Colombia, más o menos tenemos que estar atendiendo, si todos estuviéramos en eso, 137.881 habitantes en Colombia, con unas particularidades muy importantes de los museos y unas características. Desde los museos grandes que tienen colecciones con renombre nacional o mundial, digamos, una actividad investigativa prolífica, millones de visitantes anuales o algunos de los miles visitantes anuales, frente a el otro extremo en el que encontramos museos pequeños, especializados en lo local, con colecciones pequeñas, actividad investigativa moderada o baja, y aparte de eso con unas características muy particulares de los museos, ¿no? Que se comportan como bienes públicos, que de alguna manera no tienen, digamos, económicamente se comportan como bienes públicos, lo cual en algún momento demanda ni exclusividad ni rivalidad en el consumo. Además de eso, tenemos unas asistencias que vienen cayendo a nivel mundial, digamos, unas participaciones, unos porcentajes de asistencia que vienen cayendo a nivel mundial. En Colombia también eso se ve reflejado. Si vemos nuestras curvas desde 2008 hasta el 2018, digamos, hemos venido bajando en participación de manera sostenida. En la población de 5 años y más quizás hemos permanecido un poco más estables con una participación, según la encuesta de consumo cultural, del 15.9%, digamos 16%, en la población de 5 años y más, pero en la población de 12 años y más vemos que no tenemos toda la, digamos, la acogida que esperaríamos, o también tenemos todo el potencial ahí para crecer. Y esas son las personas que asisten, pero las personas que no asisten expresan muchas en sus razones de no asistencia a los museos que, por ejemplo, no les gusta, tienen desinterés, o hay ausencia, o hay falta de tiempo, o están lejos los museos, o hay ausencia de este tipo de espacios. En este panorama que parece muy crítico, lo que yo quiero llamar la atención es que quizás tenemos que mirar lo que nos está diciendo o la información que tenemos en estos tiempos. Digamos, los museos no solamente tienen crisis por la pandemia, tienen crisis desde antes de la pandemia, digamos. Y entonces creo que este es un momento en el que se nos está invitando a mirar con detenimiento lo que ya estaba sucediendo, digamos. Y esa invitación de alguna manera también nos hace pensar que frente a esta realidad no estamos solos. Y esa es mi primera conclusión de todo este panorama. No estamos solos. A veces con el afán diferenciador nos pensamos solos muchas estrategias, pero de alguna manera tenemos un potencial gigante de crecer, digamos, en participación. No estamos en nuestros techos. Tenemos a toda una población en Colombia que está esperando que lleguemos a ellos, digamos. Entonces, creo que las características de los museos y la crisis del museo nos está empezando a mirar, a organizar espacios de reflexión muy importantes. De otra parte, creo que aparte de este asunto, si nos vamos a lo simbólico, ¿cómo podemos nosotros empezar a mirarnos y hacer la reflexión para poder empezar a avanzar? Porque no nos podemos quedar en que hay unas problemáticas fuertes de recursos, de lo que digamos,
cada uno está pensando, sino que necesitamos conocer, gestionar y visibilizar nuestra cadena de valor. Y necesitamos rumiar eso, necesitamos hacer un recorrido por todo ese entramado de actividades y de lo que genera valor en nuestra cadena. Y reconocer que junto a nuestros grupos de valor, a nuestros grupos de interés, a esos stakeholders, a los involucrados, tenemos que empezar a trabajar con ellos mancomunadamente para mirar cómo hacemos. Es decir, no podemos pensar solo desde el escritorio, desde nuestro sitio creativo el asunto. Tenemos que caminar con la comunidad para poder empezar a generar el valor público, el impacto social que queremos en la sociedad. Y ahí hay un trabajo muy importante y un desafío muy importante de reconocer nuestros recursos y también mirar y reflexionar sobre aquellos recursos que se necesitan para generar sostenibilidad. No solamente son los recursos financieros. A veces a mí cuando me llegan y me dicen, no, es que el asunto es que tenemos es que el billete no alcanza. El asunto no es solo el billete. El asunto es con qué recursos humanos, con qué talento humano, con qué capacidad instalada, con qué criterio formado estamos llegando a generar sostenibilidad. ¿Sí? ¿Con cuáles recursos técnicos? ¿Cuáles son los que nos pensamos? ¿De dónde echamos mano? Y creo que ahí hay una respuesta muy interesante, digamos, en lo imaginario, y es cómo podemos imaginar todo eso, cómo podemos imaginar soluciones. Muchos plantean que hay un cúmulo de buenas prácticas y de lecciones aprendidas alrededor del mundo. Como vemos, somos un montón en el mundo. O sea, hay una capacidad importante y también una memoria institucional de los museos que ya está recogida, que de alguna manera ya incluso está divulgada. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque, y aquí puse esa figura de el círculo o la cinta de Moebius, porque creo que ese es el camino que nos toca recorrer. Aquí no hay modelos de gestión hechos a la medida, no hay recetas prefabricadas. Nos toca hacer un trabajo en ese reconocimiento de nuestra cadena de valor, un trabajo de identificación profunda de qué es lo que hacemos y cuál es nuestra esencia. No sé, hay algunas estrategias para hacer eso en la administración, la planeación estratégica que brinda la misión, la visión y todo eso, pero tiene que ser un ejercicio permanente de revisarnos. No podemos perder nuestra capacidad de autocrítica sencillamente porque hace unos años hicimos el ejercicio de mirar cuál era nuestra misión y nuestro objeto social. Nos toca volver siempre a eso. Hace poco me pidieron una colaboración en una entidad, en una institución que es muy reputada en Colombia y en el mundo, y me decían, pero ¿en qué estamos fallando? Y yo les decía, bueno, ¿y cómo está su actividad investigativa? ¿Qué es lo que están presentando? Y me decían, no, pues es que esa investigación nosotros la hicimos por allá en los años 70 y hemos venido recreando. Y yo decía, bueno, en los años 70 había una generación distinta a la de ahora. Tenemos unas posibilidades de financiamiento, eran muy distintas a las de ahora. Ahora tenemos que pensarnos muchas más cosas y creo que los ejercicios de referenciación o benchmarking, como le llaman algunos, esos ejercicios de referenciación pueden ayudarnos mucho. Sí, pero hay que pensar profundamente nuestras problemáticas centrales. Y yo los invito a que hagamos recorridos por marcos lógicos, a que de alguna manera utilicemos todas esas herramientas, digamos, de la administración que ya tenemos algunos años en las que hemos traído esas herramientas administrativas a nuestro quehacer para mirar cómo financiamos y apalancamos nuestro proceso. Hay muchos que optarán por todas esas estrategias del fundraising que ya mencionaban anteriormente mis compañeros, el crowdfunding, hay cantidad de temas y fuentes de financiación.
públicas, privadas o de cooperación. Entonces, creo que la invitación es a pensarnos permanentemente y no reinventarnos. Quizás es una palabra que ya está muy manoseada en estos días, pero sí, de alguna forma, pensar permanentemente cuál es nuestra esencia y cuál es el impacto que queremos causar en la sociedad. Y desde ahí trabajar para, de alguna forma, crear nuestras propias recetas de gestión en los museos. Ese creo que es mi mensaje central y yo agradezco mucho el espacio. Liliana, muchísimas gracias por tu intervención, muy interesante, sobre todo lo que mencionas de cómo entender que hay que pensar en unos modelos de gestión administrativa dentro de los museos y que eso va a garantizar sostenibilidad. Y lo digo porque muchas veces los museos somos muy reticentes al cambio y esta pandemia, mal que bien, trajo, por ejemplo, un golpe muy fuerte y fue listo. Estamos cerrados como espacios físicos y ahora tenemos que tratar de entendernos y generar otro tipo de públicos pues a través de plataformas virtuales, de otro tipo de estrategias y yo creo que los museos se han dado cuenta que no era tan, pues era complejo, pero no fue tan complejo, fue lanzarse al agua casi que de manera obligatoria y creo que también es una oportunidad para pensar y decir que desde lo administrativo, desde la gestión de recursos también hay que lanzarse al agua y pensar cuáles pueden ser las nuevas formas de gestión para lograr esa sostenibilidad y esos modelos donde la cadena de valor pues se entienda de otra forma para poder seguir siendo sostenibles. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora entonces con Gloria Echeverry, que hace parte, Goya, le gusta que le digan Goya, del Museo Casa de la Memoria de Medellín. Necesitas prender el micrófono, Gloria. Siempre me pasa. También quiero empezar dándoles las gracias en nombre de todo el equipo del Museo Casa de la Memoria por permitirnos participar en este espacio de conversación. Y quiero iniciar haciéndolo, retomando algo de lo que acaba de mencionar Liliana en su ponencia, que creo que para nosotros tiene como todo el sentido y es como el marco de acción con el que nosotros trabajamos y replanteamos algunas de las cosas en el marco de esta pandemia. Y es el hecho de que, pues en la esencia misma del Museo Casa de la Memoria estaba ese trabajo con la comunidad o está ese trabajo con la comunidad. Ustedes nos preguntaban en el momento de prepararnos para esta intervención, pues qué rico que hemos tenido en el Museo Casa de la Memoria en ese sentido. Y entonces, pues lo primero que yo quiero empezar diciendo es que pues ese trabajo con la comunidad es el ADN del Museo Casa de la Memoria. Y me quiero tomar también unos segunditos para explicar qué es el museo y esto qué relación tiene como con toda esa reorganización que hemos hecho o en lo que hemos venido trabajando en estos meses. Entonces, lo primero que hay que entender es que el Museo Casa de la Memoria pues surge en el 2006 como un proyecto, como una iniciativa de las víctimas del conflicto armado en Medellín, pues tras el proceso de desarme de las AUC. Eso hace que en el alma del museo esté siempre eso de que surge como una iniciativa de las víctimas en Medellín y pues que hoy por hoy nosotros trabajamos desde, por y para estas víctimas del conflicto armado y de esas violencias asociadas en la ciudad. Nosotros somos un ente descentralizado de la Alcaldía de Medellín. No por eso tenemos resuelto el tema de nuestra sostenibilidad financiera, que es otra de las cosas a las que quiero hacer referencia, porque en últimas, como somos un recurso, por llamarlo de alguna forma, de la reparación simbólica de esta ciudad en el marco de ese conflicto, pues nosotros también tenemos dentro de nuestra misionalidad, pues tenemos que separarnos un poco de ese rol institucional para que esa construcción de memorias del conflicto armado sí se dé desde las voces de las víctimas y que primen las voces de las víctimas. Entonces, hay dos roles que nosotros tenemos y que pues constituyen ese ADN o esa materia prima en la que nosotros nos inspiramos, y es ese rol de ser museo y ser casa.
Entonces, pues, por supuesto, al ser museo, nosotros tratamos de visibilizar esas experiencias expositivas o los procesos investigativos en materia de memorias del conflicto armado. Tratamos de visibilizarlas y de entregarlas a la ciudad, al país y, pues, por supuesto, al mundo de una manera que sea comprensible, cercana y que tenga sentido para muchos, no solo para quienes han vivido todos los temas del conflicto. Pero el tema de casa nos hace a nosotros también ser un espacio de encuentro, un refugio y sobre todo un sitio seguro, que en estos momentos, en el marco de la pandemia, pues también hace como reconfigurar algunas de las cosas. Entonces, en este marco de actuación y entendiendo pues que esa comunidad hace parte de nuestro corazón como museo, nosotros rápidamente cuando empezó a suceder todo este tema del COVID-19, pues tomamos dos decisiones inmediatas. Lo primero era pensar un poco a quién era que teníamos que proteger y cuidar, y para eso pues volver a nuestra misionalidad o ese propósito que nos inspira como museo era muy claro de saberlo. Sabíamos que teníamos que proteger, por supuesto, a nuestro equipo humano, pero sobre todo a las comunidades a las que debemos nuestro trabajo. Y eso fue lo que inspiró rápidamente a que nosotros nos volcáramos gran parte de nuestro trabajo a atender las necesidades de esa comunidad. Lo hicimos desde dos frentes, o lo estamos haciendo desde dos frentes. El primero fue una iniciativa de integrar unas gerencias territoriales que se armaron en Medellín para atender esas problemáticas que se están generando en los distintos territorios. Y nosotros, pues capitalizando un poco la experiencia del trabajo que ya habíamos realizado en la Comuna 8 de Medellín, pues quisimos apropiarnos de esa comunidad, de esas personas, de ese territorio y entrar a actuar y apoyar lo que estaba haciendo la alcaldía en materia de techo, salud y alimentación, pero nosotros complementarlo mucho con nuestro quehacer como museo, que pues partía o parte de entender mucho las necesidades de esas comunidades, pero sobre todo de saber que nosotros ya habíamos estado ahí, ya habíamos trabajado con ellos, conocíamos las problemáticas y de alguna manera nos podíamos adelantar a eso que estaba sucediendo. Eso entonces de un lado con las gerencias territoriales, por otro lado también como le ha pasado a muchos de los museos, pues nosotros también tuvimos que volcar nuestras actividades a la virtualidad. A una cosa, una cosa que nos lo facilitó y otras que nos lo han hecho un poco más retador. La de facilitarnos es que nosotros hace ya mucho tiempo teníamos montados unos recorridos virtuales sobre 10 de las principales exposiciones que ya habíamos hecho, y eso de alguna manera nos agilizó ese tránsito hacia lo digital que no le sucedió mucho a otros museos, y tuvimos la fortuna de que con el equipo de pedagogía, el equipo de educación del museo, rápidamente esos recorridos virtuales dejaron de ser un recorrido simplemente en una cámara que recorre una exposición para convertirse toda en una experiencia pedagógica en la que hoy han participado cerca de 400 personas con recorridos virtuales que los estamos haciendo guiados y que los estamos haciendo con una propuesta pedagógica específica un poco para también entender cuál es la necesidad que está fuera de esas comunidades con las que nosotros trabajamos, y sobre todo para fortalecer muchas de las cosas que como museo y casa ya habíamos construido, y es ese gran relacionamiento con la educación, con la cultura y con todo lo demás. Nosotros siempre nos hemos sentido muy orgullosos de decir que el museo o el Museo Casa de la Memoria es un aula extendida, y pues en ese sentido también nos ha pasado. Por supuesto, retos hemos tenido muchos, porque María del Rosario lo mencionaba ahora, muchas de estas comunidades y de estas personas a las que nos debemos o de las organizaciones con las que trabajamos no tienen el acceso a Internet de manera apropiada. Eso también ha pues, surgido como reto, y estamos trabajando también en eso, porque eso no puede ser la dificultad para que nosotros sigamos entregándoles a ellos eso que les mencionaba al comienzo de ser refugio, ser espacio, ser sitio de encuentro y ser ese lugar donde también ellos pueden construir sus memorias. Entonces, para redondear un poco con el tema de la sostenibilidad,
nosotros somos conscientes que necesariamente ese tema de sostenibilidad pasa por el tema financiero y económico. Nosotros también estamos sufriendo muchísimo porque en el plan de desarrollo que se aprobó este año tenemos menos recursos de los que teníamos el año pasado o el cuatrenio pasado. Y por supuesto, también vimos sepultada una iniciativa que ya llevábamos muy avanzada, era poder terminar también el museo, nuestra sede física, que era pues también importante. Entonces, sí entendemos que la sostenibilidad pasa necesariamente por ese tema financiero, nos preocupa y pues estamos también trabajando de manera articulada en mirar cómo todas esas políticas públicas en materia de protección a los museos se dan, pero somos también conscientes que todo este tema de sostenibilidad también pasa porque los museos seamos capaces de seguir construyendo de manera más profunda un relacionamiento con todos esos públicos de interés a los que nos debemos o con esa comunidad a la que nos debemos. Puede ser la comunidad, puede ser un público específico, puede ser el entorno en el que estemos. Es una relación que nosotros entendemos de dos vías. Entendemos que entre más el museo pueda fortalecer ese relacionamiento con esas comunidades o con esos públicos, pues va a ser más necesario y va a ser más importante para la ciudad, para la institucionalidad, para las relaciones que se establezcan. Y por supuesto, por esa vía también es que esperamos poder tener los recursos necesarios para seguir operando. La experiencia en sostenibilidad de muchos, sobre todo de la empresa privada, pues que puede estar un poco más avanzado en estas cosas, siempre nos ha dicho que esto nunca se logra solo, si nosotros somos conscientes de eso. Nosotros tenemos que ser muchísimo más capaces y más exitosos de establecer esas relaciones de confianza y sobre todo de convertirnos en el pilar para, como les decía, seguir siendo el aula extendida, seguir pudiendo ser el vehículo de el trabajo en cultura o el trabajo en algunas cosas específicas o los espacios de conversación, espacios de construcción tranquilos y no solamente contenedores de algunas de las cosas. Entonces, en este sentido, esa sostenibilidad para nosotros está sustentada en esos públicos a los que nos debemos y sobre todo en entender que nosotros no somos las paredes de una entidad que tenemos, que es un museo muy bonito, por cierto, de todas maneras, sino que tiene que estar muchísimo más allá y por fuera en el relacionamiento con esas comunidades. A eso estamos volcados, ese es el reto que tenemos, cómo fortalecer la incidencia que tenemos como museo con esos públicos a los que trabajamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gloria, por tu interesante intervención. En efecto, recojo lo que dices, sobre todo la pregunta que hiciste, que se hicieron al principio de esta emergencia, dice a quién proteger, a quién cuidar, que creo que eso es una base fundamental para entenderse como museo, y que en el caso del Museo Casa de la Memoria, pues por tener esa naturaleza de ser también una casa, y estar articulada la Alcaldía de Medellín, pues piensa el problema del techo, la salud, la alimentación, pero también la educación y la cultura como una parte fundamental, y que creo que es lo que ha logrado que sea muy visible lo que ustedes han hecho y que sea un ejemplo a seguir en todo el país. Ojalá muchos más museos del país se puedan hacer esa pregunta, y es a quién proteger, a quién cuidar, y que eso también se vea reflejado en que las alcaldías y el sector público y privado entienden los museos como algo más que simplemente ser bolsillos de héroes, como lo dijo alguna vez un compañero mío, que me parece que es una metáfora bastante interesante. Bueno, vamos a finalizar con la intervención de Javier Rugger. Él es coordinador del Sistema Nacional de Museos de la República de Uruguay. Entonces, bienvenido, Javier. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Un saludo también a todos los panelistas con los que comparto esta tarde. A ver, primero una presentación. En lo que es el proyecto de aquí de Uruguay, está radicado en la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Quiero aclarar esto también desde donde voy a hablar. En el redondo tenemos 220 museos
y que dependen del Ministerio, que es el ministerio en donde directamente, digamos, donde yo me encuentro y se encuentra. Tenemos 8 museos de gestión directa gestionados. O sea, 13 museos en los cuales tenemos una incidencia en un universo de 220 museos. Esto lo señalo porque nuestra misión y nuestro trabajo está en la línea de la articulación, ¿no? Y de la cooperación y de la construcción de redes con ese mundo de 220 museos de distintas instituciones, organizaciones, porque ahí tenemos tanto público en ese número. También señalar, en el caso de Uruguay, vinculado al tema del COVID-19, ¿no? Que es también una realidad distinta y me parece interesante brevemente señalarlo. En el caso de Uruguay, al día de hoy, para que tengan un número de fallecimientos, estamos en 24, 25. ¿Sí? Aquí hubo una rápida respuesta por parte de la sociedad toda, muy temprana, ¿sí? No hubo una cuarentena, digamos, obligatoria, pero sí hubo una cuarentena de alguna manera recomendada, el 13 de marzo, ¿sí? Cuando estaban los museos en España, ¿sí? Con una realidad totalmente distinta. En este caso, se disparó todo ese procedimiento. Al día de hoy, 3 meses en el caso de los museos con los museos, igual se mantuvieron otras actividades, ¿sí? Obviamente dentro de los museos, y estamos ahora, las recomendaciones, etcétera, estamos esperando el ok final de las autoridades sanitarias del país para la reapertura a público, que calculo que está a fin de mes, ¿sí? Dentro de los 15 días. No tenemos fecha, pero bueno, por cómo han vuelto las escuelas, los liceos, digamos, la educación está comenzando a funcionar, las instituciones educativas, así que esperamos que en breve los museos a público. Entrar en tema directamente. Primero quería señalar algunas cosas más generales antes de pasar a algunas preguntas. Lo decía Liliana, ¿no? La diversidad de museos que tenemos en el mundo. Y también lo decía, creo que ella o algún otro de los compañeros o compañeras, no podemos dar recetas. Esa diversidad precisamente nos impide darnos otras recetas, ¿sí? Lo importante es contextualizar al museo en su lugar, en sus actividades. En ese sentido, nosotros lo que tenemos planteado aquí de hecho, para trabajar este año, ya del tema de la aparición, digamos, de su impacto aquí en Uruguay, este año era un año para trabajar con todos los museos del país el tema de la sostenibilidad, ¿sí? Es un tema que de alguna manera toma relevancia en este contexto. Quiero señalar también que la crisis que estamos hablando, de la crisis que estamos hablando hoy día en los museos, tiene alguna particularidad distinta con respecto a otras crisis o a la crisis de la que hablamos en los museos. Es una crisis mucho mayor, digamos, ¿no? Es una crisis que nace en lo sanitario, impacto económico y social que tal vez hasta es más fuerte o pueda ser más fuerte en la atención sanitaria, y tiene que ver con una globalización también, ¿no? Una globalización, digamos, de un sistema, ¿no? de características culturales. De alguna manera podríamos decir que era una de esas amenazas que si hacemos un FODA, podríamos identificar, nadie la tenía identificada como una posible amenaza, ¿no? Algo que viniera de fuera, más fuerte a nivel de los museos.
Para este año, el tema sostenibilidad, en el caso de los museos de Uruguay, nos demanda, y creo que en general a nivel mundial, la necesidad de replantear fuertemente un diagnóstico, ¿no? Esto lo asociamos a lo que hablamos, y se hablaba también del tema de la planificación. Los museos cuentan con un plan museológico, con un plan director, o como le quiera llamar. Eso hay que verlo siempre, ¿no? Tiene que ser, digamos, un instrumento flexible que nos también a la propia dinámica y a los cambios históricos en nuestras sociedades, pero sin duda alguna, ahora con más razón, tenemos sin duda que replantearnos el volver a diagnosticar al museo, a su territorio, a sus comunidades, a sus públicos, como le queramos llamar, y en ese sentido, repensar o reflexionar para reafirmar o cambiar el perfil institucional del museo. ¿A qué territorio atiende? ¿A qué territorio atiende? ¿Y a qué comunidades o públicos? ¿Sí? Creo que es un buen momento también, es algo que siempre deberíamos hacer periódicamente, pero que realmente nos da la oportunidad de realizarlo. En ese sentido, atender la emergencia, ¿sí? Una situación puntual, pero no ser cortoplacistas tampoco. Yo sé que de alguna manera hay incertidumbres, ¿no? No sabemos de qué es lo que va a pasar mañana con este tema, pero sí creo que tenemos la responsabilidad de proyectar a futuro como siempre lo tiene que hacer un museo, ¿no? Un museo con la memoria o las memorias, y eso lo tenemos que tener siempre presente, y en este caso la responsabilidad desde el punto de vista institucional de proyectarse a mediano plazo, planteándose distintos escenarios, pero no quedarse en el cortoplacismo puntual, porque eso, como decimos aquí, no sé si en otros lados, pan para hoy y hambre para mañana, ¿sí? Tenemos que actuar razonadamente y tranquilamente también de aquí en adelante. Esa proyección a largo y plazo, planteárnosla en ¿no? O enfocando en la sostenibilidad. No voy a ahondar en eso porque ustedes y los participantes sin duda saben hasta mejor que yo, pero digamos, es vinculado a las 4 dimensiones de la sostenibilidad, enfocarlo integralmente, ¿sí? Porque muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad, y más ahora, hacemos mucho hincapié en lo financiero, ¿sí? Es un problema, pero tenemos que tener en cuenta la integridad de ese abordaje vinculado a la sostenibilidad. En ese sentido, breves apuntes con respecto a las distintas dimensiones. ¿Sí? Creo que es, y reitero, algo que debemos trabajar siempre. Nos evidencia con mayor fuerza el enfoque de la sostenibilidad. En materia cultural, se hace referencia a la diversidad cultural, ¿sí? En esa dimensión cultural de la sostenibilidad, pondría la necesidad de mantener esa diversidad cultural, y en esto hoy se hablaba de modelos de museos, o de modelos de gestión de museos. Tenemos que preservar la diversidad de museos que existe hoy día. Yo creo que en esta situación corremos el riesgo de homogeneizar o de intentar plantear modelos hegemónicos frente a la crisis que se está planteando. Creo que hay ciertos modelos que se han visto muy impactados por la situación actual, que son más modelos empresariales o que beben, digamos, de fuentes de modelos empresariales que claramente que apuestan mucho a que puede ser el aporte privado, ¿no? O a través de las entradas, las tiendas, etcétera, del turismo, ¿no? Museos que no son la mayoría, pero que muchas veces son los que más prensa tienen
se ven como modelos a seguir. Creo que esa contextualización, digamos, para repensarse en el lugar que nos toca vivir, desde el punto de vista, territorial, ¿sí? A nivel global. Sobre todo también en la dimensión cultural, la profundización de la democratización. Hay que democratizarse y ser agente democratizador. Y aquí creo que la gestión y la incorporación de las comunidades, sean cuales sean, según el tipo de museo, es fundamental en este edificio. Tenemos claros ejemplos, incluso aquí se han mencionado dentro de los panelistas, que las comunidades, sean cual sean, porque depende del museo que sea, tengan participación de alguna manera en la planificación de los museos, ¿sí? Y creo que eso es posible tanto en los museos como en los museos nacionales de corte más tradicional. Es difícil, hay que cambiar hasta culturas institucionales ahí, pero es necesario. A nivel social, sin duda, la pertinencia social de la propuesta del museo. ¿Qué tan pertinente es? ¿Sí? Cuando nos planteamos, o sea, es fundamental aquí la sostenibilidad de la propia sociedad de las comunidades. Si nuestra propuesta desde los museos no está hecha junto con las comunidades, reconocida como pertinente, poco o muy mal nos va a ir. Vamos a poder reivindicar la validez de la importancia del museo en sí. Ni que hablar de la dimensión ambiental, ¿sí? No me voy a detener lo que tiene que ver con las actividades extramuros o fuera del museo y dentro del museo, ¿no? Desde lo que tiene que ver con cómo gestionamos la energía, agua, cómo trabajamos el tema medioambiental a nivel educativo, pero este ha demostrado la importancia de trabajar desde y en el museo, ¿sí? No solo ser voz, sino también trabajarlo y adoptar prácticas en esta dimensión. Y entrando te queda un minuto. Sí, y entrando a lo económico, digamos, quiero señalar acá la importancia del Estado que me toca ocupar. Si dejamos librados los museos al mercado, muchos museos van a desaparecer y sobre todo algunos tipos de museos van a sobrevivir, que son los que pueden ser más comerciales o a intereses empresariales. Entonces, aquí las herramientas que el Estado se dé, sea de financiamiento directo, sea de financiamiento al estilo leyes de mecenazgo, fondos de incentivo, donde hay de privados, sobre todo para la sostenibilidad a mediano y largo plazo, porque podemos optar por que nos financien desde el sector privado, pero van a ser muy puntuales, financiamientos de actividades o de cosas concretas, no van a ser financiamientos de sostenibilidad institucional a más largo plazo. Y ya termino con unos apuntes puntuales, unos apuntes que tienen que ver con el contexto del Sistema Nacional de Museos de Uruguay. En este contexto, por supuesto, trabajar en el fortalecimiento de las redes, hemos trabajado el tema protocolos, estamos trabajando también propuestas que creo que pueden ser tomadas en general a modo de circulación. Tenemos que pensar en museografías mucho más sostenibles, mucho más económicas y mucho más reutilizables en las exposiciones. No estas exposiciones temporales que son de una sola vez, sino que puedan ser flexibles en su montaje y puedan ser compartidas también y circular entre los museos, ¿sí? Tenemos una experiencia que fue, comparto mi dibujo UI, por Uruguay, perdón, ese era un hashtag. Eso fue cuando comienza a cerrar los museos, generamos desde el proyecto Sistema Nacional de Museos una convocatoria para que dibujaran lo que quisieran. Esto tenía dos enfoques. Uno, lo que hacíamos, inaugurábamos salas virtuales una vez por semana, a las 9 de la noche, cuando se hacían los para el personal de la salud.
y los dibujos en esas salas virtuales que está, por si quieren verlo, disponible en el portal de museos que tenemos en museos.ui. Tiene dos objetivos fundamentales. Uno, relevar cuál era la visión de los niños de la situación del dibujo, ¿sí? Que estaban viviendo. Ahí se vieron distintas cosas, desde la función del arte en este dibujo como un espacio de recreación, de esparcimiento, de creación, como también cambios culturales dentro de la casa, el estudio virtual a través de plataformas, el querer salir, el estar aburrido dentro de casa, etc. Esto también lo planteamos en la idea de una política de construcción de colecciones, ¿sí? Los museos tienen que tener una política de construir colecciones. De esta manera levantamos información que queda registrada a través de cuál era la situación que vivían los niños en este momento. Es una colección digital que va a estar disponible en el Museo Nacional de Artes Visuales y en el Museo Nacional de Antropología. Y con ella vamos a hacer una exposición breve, ahora que reabren los museos, que va a ser física, una exposición que va a abordar el tema de las epidemias y la pandemia a través del arte, con estos dibujos, pero también a través de la historia, la historia de las epidemias, las pandemias, etcétera, en el mundo y en Uruguay, o sea, que es un virus, ¿no? Que sea una exposición que aborda la temática con una profundidad histórica y que proyecte a futuro, digamos, sabiendo que entre todos aquí podemos tener responsabilidad frente al tema, y que el museo finalmente, y estamos apostando por volver a ese museo, con todos los recursos que tenemos que tener para el caso, a ese museo presencial físico, más allá de lo virtual y de lo complementario. Dejo por aquí porque se acabó el tiempo. Muchas gracias. Javier, muchísimas gracias. Hubo un poquito de problemas en la comunicación. Seguramente es que la transmisión le cuesta trabajo subir hasta los Andes, que estamos por aquí muy altos en las montañas, pero pudimos escuchar tu intervención en mayor medida. Sobre todo me parece muy interesante lo que mencionas de esa pérdida de diversidad de museos y el surgimiento de modelos hegemónicos que puede ser una gran amenaza y que creo que pues personalmente no lo he escuchado en ninguno de los encuentros, webinars, seminarios y mil cosas que estamos haciendo en este confinamiento, y que creo que vale la pena pensar muchísimo, ¿no? Cómo ese ecosistema del sistema cultural en esta pandemia sin duda también es una lucha donde tal vez no sea entre el más grande o el más fuerte y el más débil, sino más bien los que están mejor adaptados a esta situación de crisis, y que sin duda los sistemas nacionales de museos, y lo digo porque trabajo en uno, tendrán que estar muy atentos a poder lograr que esa diversidad se siga protegiendo y que se siga consolidando, en el caso de Colombia, pues en el sector museal. Hemos terminado con las intervenciones de los conferencistas. Ahora vamos a seguir con una pequeña sesión de preguntas. Mi compañera Ana Paula, que está acompañándonos acá, amablemente recogió algunas de las preguntas. No creo que alcancemos a responderlas todas, pero entonces también les agradezco a todos los conferencistas que, una vez terminado el evento, si pueden, pues pueden visitar la página y responder si ven que hay alguna que valga la pena, que sientan que ustedes que tengan que responder. La primera que quiero hacer creo que va dirigida sobre todo al Museo de la Tertulia, pero también a los otros museos, y es qué plataforma se utiliza para crowdfunding y qué se debe tener en cuenta al momento de elegir una plataforma de crowdfunding. ¿Cuáles son los elementos de juicio para decidir por qué debe ser esta y no otra plataforma? Bueno, en el caso pues del museo, de la tertulia, es evaluar muy bien como pues la oferta de plataformas pues que teníamos a la mano. Hay muchísimas plataformas de crowdfunding. Puntualmente, según la experiencia que tuvimos la vez pasada, en 2017, nosotros usamos una plataforma americana que hacía unos cobros en dólares. Entonces, eso frenaba mucho a veces donaciones, porque hay gente pues que no le gusta hacer transacciones que al final pues se reflejen en las tarjetas con dólares. Y ahora con este dólar, como está pues subiendo, está altísimo,
sabíamos que no podíamos trabajar con una plataforma americana, entonces buscamos, pues hicimos una búsqueda local. Pues en lo personal yo conocí otras experiencias de crowdfunding con Baki, la exploramos bastante. Baki de hecho tenía unos beneficios para promover estrategias de crowdfunding durante la crisis del COVID, entonces tenía unos márgenes más chiquitos, o sea, estaban casi pues como con un tema de unos cobros muy bajitos. Entonces, pues nada, optamos por Baki, la evaluamos bastante. Eso, uno se tiene que sentar a analizar como lo que te ofrece la estrategia, lo que te ofrece la plataforma, cómo se va a visibilizar pues tu campaña, qué limitantes tiene, y en función de eso, pues como les contaba, nosotros rodeamos un poco la estrategia con nuestra página web y complementamos la experiencia del usuario en nuestra página web, y ahí pudimos plantear todo el esquema de recompensas un poco más amigable para el usuario, ya que Baki funciona muy bien, pero a nivel pues como de mostrar las recompensas es un poco limitado. Pero es una plataforma muy buena. De hecho, muchas campañas que han sido exitosas, o sea, hay campañas que recaudan ahí más de 100 millones de pesos, solamente existen en Baki. Entonces, pues yo creo que sí es una plataforma buena. Es entender muy bien cuál es el proyecto de crowdfunding y en función de eso, pues también elegir la plataforma. Nosotros puntualmente en esta coyuntura elegimos Baki pues por ese tema pues de que es colombiana y que las transacciones no eran dolarizadas, y porque también pues nos permitía, digamos, ejecutar lo que queríamos, lo complementamos con la página, y básicamente esos fueron los criterios. Una pregunta, Claudia, ¿y los porcentajes son muy altos, los porcentajes de comisión, o más o No, menos entre cuánto oscilan? Durante la época del COVID, que se acabó el 6, hicieron pues como una especie de promoción para que la gente pues lanzara sus proyectos de crowdfunding pues durante la crisis. Estaban cobrando un 4%, ahora están en un 6%, entonces sobre el total del recaudo ellos cobran un 6% pues por tener la plataforma. O sea, uno la verdad solamente la aloja ahí y no te cobran nada. Entonces al final, después del recaudo, ellos te cobran pues el 6%. Hay otro porcentaje pues por el tema bancario que es más o menos del 4%, entonces di tú que un 10% menos es lo que se te va a quedar pues como en fees. Perfecto, muchísimas gracias, Claudia. Hay una pregunta para Gloria. ¿Cómo ha sido la relación de trabajo con la administración municipal y la empresa privada para que vean en el museo una entidad que incide fundamentalmente en la ciudad? Es un interés muy grande y es tratar de entender cómo logran ustedes, y no lo digo solo para el Museo Casa de la Memoria, sino los museos en el departamento de Antioquia, cómo han logrado que esos museos sean vistos como actores fundamentales dentro de la sociedad, algo que en algunos departamentos del país no es tan claro, no es tan visible. Sí, muchas gracias. Nosotros, como les decía, somos un ente descentralizado de la Alcaldía de Medellín. Eso quiere decir que hacemos parte de las entidades de la alcaldía, pero tenemos cierto nivel de independencia para poder hacerlo, y es también lo que garantiza que en realidad podamos cumplir con nuestro objeto misional. Entonces, digamos que nuestra relación con la alcaldía es una relación muy buena, es una relación pues que por supuesto tratamos de establecer y de vincular desde las diferentes secretarías que tiene la alcaldía, sobre todo para que nuestra incidencia sí pueda ser mayor, entendiendo que si bien nuestro tema es la memoria del conflicto armado y de las violencias asociadas, cuando tú miras eso en la manera de poderlo llevar a los diferentes públicos, se relaciona con muchas cosas que pasan en otros ámbitos. Hablábamos del educativo, del cultural, de la juventud, de derechos humanos, de seguridad y todo lo demás. Entonces, esa articulación con las secretarías de la alcaldía, con los programas que se promueven y con estas cosas, pues resulta fundamental para que pues nuestro trabajo tenga muchísimo más valor. ¿Qué es lo que también ha hecho exitoso? Si lo quiero pues poner algún calificativo que no necesariamente es como el más apropiado, pero que ha hecho que las comunidades realmente valoren el trabajo del Museo Casa de la Memoria, creo que es volcar nuestro quehacer hacia ellos. Yo les decía que nosotros existimos para ellos y lo seguiremos haciendo, y el hecho de nosotros también hacer nuestro quehacer museal, pero también el tema de ser casa y lugar de conversación a partir de lo que surge ahí, pues tiene todo el sentido y nos da como toda la posibilidad de poder establecer diálogos muy abiertos y sobre todo, insisto, de poder incidir positivamente en todos ellos.
Gracias, Gloria. No sé si quiere hablar alguien más sobre el... ¿Sí? ¿Lo saben? Sí, yo podría decir pues como esa relación en Antioquia con la cultura y la otra parte de la pregunta, y creo que tiene mucho que ver con la historia de la ciudad y con la manera como en los años 90 hubo una movilización de ciertos sectores de la sociedad civil para preguntarse cómo podríamos como sociedad obtener una ruta que nos ayudara a, a salir o buscar alternativas frente a lo que estaba sucediendo en Medellín con la juventud, el narcotráfico y todos los temas de las violencias asociadas en esos años. Una de esas rutas fue claramente la de la cultura, y diversos gobiernos a partir de ese momento sucesivamente han adoptado esa ruta como una ruta de transformación, de cambio o de movilización ciudadana hacia una nueva propuesta de ciudad. Qué tanto se haya logrado, en qué faceta de eso estemos, pues es un tema enorme de investigación, pero lo cierto es que para las instituciones culturales de la ciudad es un factor determinante trabajar por sus comunidades desde distintos momentos y generaciones. La generación a la que yo pertenezco lo vive intensamente y nos sumamos completamente a ese objetivo de buscar que desde nuestro trabajo podamos generar por lo menos unos espacios que traten de que nuestra sociedad encuentre unas formas de equidad, o por lo menos ese tema se hable. Y bueno, yo creo que Goyo pues está sentando, ella creo que está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Totalmente. Muchísimas gracias. Hay una, no es una pregunta, pero es sobre todo, va dirigida a Liliana, creo, y es una, durante la conversación en Facebook se habla que hay un subregistro de museos, que es una situación problemática, lo sabemos, porque pues en el programa también tenemos o sea, llevamos este registro, y sabemos que hay museos que no hemos registrado, y es una preocupación, creo que es de todo el sector, al igual que se menciona de una posibilidad de una renta básica en museos en Colombia. ¿Tú lo ves posible como un modelo, Liliana? Claro que sí, justamente me parece que las características de los museos como bienes públicos, no rivales, digamos, que se portan así económicamente hablando, los economistas lo dicen, cuando tenemos un bien público puro hay un problema para apropiar derechos por parte de los inversionistas, y eso nos genera incentivos para que ellos de alguna forma coloquen ahí su plata, porque no hay posibilidad, o también hay unos problemas ahí para establecer las tarifas óptimas que establezcan bienestar o por lo menos el cubrimiento de los costos que tiene un museo. Y en ese sentido, para, digamos, suplir o para combatir esa o eliminar esa falla que tiene el mercado, es una falla del mercado, lo que se hace es, lo que se propone es la intervención. Y aquí necesariamente tiene que haber intervención del gobierno. Y el gobierno tiene que intervenir de alguna forma también colocando unos recursos. Y en ese sentido, todavía no hemos hecho ningún estudio de cuánto es que se necesita en renta básica para los museos, pero creo que es un ejercicio que valdría la pena hacer. Invitar a algunos economistas de la cultura, invitar a algunos economistas o a personas que tengan alguna experiencia en esos cálculos, y por lo menos hacer un estimativo de qué renta básica, sobre todo para aquellos museos que realmente tienen pocas posibilidades de hacer gestión y que digamos, sus ingresos dependen de la gestión privada. Hay que, de alguna forma, no podemos detener el objeto social
ni podemos detener lo social que impacta los museos. Luego, entonces, en ese orden de ideas se necesita la intervención del Estado y pensarnos, digamos, en unas rentas básicas, digamos, que en este momento puedan suplir algunas de las necesidades de los museos más necesitados. Así como se hace, por ejemplo, para los temas de educación o como se ha pensado en rentas básicas para los menos favorecidos en este tiempo, también creo que se requiere pensarse de alguna forma en un modelo. No sé qué tan costoso puede serlo, pero se puede de alguna manera aprovechar los recursos de ahora para intentar hacer ese tipo de políticas que mitiguen unos efectos adversos en los museos más necesitados, más vulnerables, digamos. Sin duda es muy importante y pensaremos en ese efecto del mercado para ver qué puede por lo menos hacerse. No es un tema que suena bastante interesante. Hay una pregunta final y va para José del COVID Art Museum y es ¿cuál es el futuro de un museo del COVID cuando el COVID ya entre pues, en recesión y deje de ser tan, no sé, tan atractivo como tema? ¿Ustedes se imaginan un museo que se abre físicamente o un museo que cierra y desaparece como el COVID? Te falta el volumen, José, el micrófono. Ahora, ¿no? ¿Se me oye? Sí, sí, Vale. perfectamente. Sí, bueno, nosotros ya hemos empezado a notar, ¿no? Como, a lo mejor está un poco feo decirlo, pero como que el COVID pasa de moda, ¿no? Que ahora la atención está centrada en el tema racial en Estados Unidos y hay mucha gente incluso que nos ha hablado al museo y nos ha dicho, oye, ¿por qué no subís obras de lo que está pasando en Estados Unidos? ¿No? Pero es que no tiene nada que ver, así que... Pero bueno, a eso ya vamos notando que claro, obviamente acabará algún día. Nosotros creemos que cuando dejemos de recibir obras, pues obviamente, pues al no tener nada ya más nuevo que publicar, ya lo que tenemos se quedará como un archivo que hablará pues ya de esa parte más sentimental, más o emocional, que explique cómo se vivió esta situación tan única. Y además también muestra cómo, que pensamos que esto es muy curioso de este proyecto, que, que sirve como para, bueno, que conecta a gente de distintos países en unas vivencias que son comunes. Porque hay, por ejemplo, un artista en Argentina que puede hacer una obra y alguien en China se puede sentir identificado al verla, ¿no? Pero bueno, aparte de todo eso, nosotros ya estamos intentando, como he comentado antes, ya tener lista una página web donde ir subiendo ahí las obras y cuando ya no recibamos más, igualmente se quedará ahí para siempre, igual que la cuenta de Instagram y mostrará pues ese testimonio artístico que se generó durante esta época. Sí que estamos pensando que que queremos seguir apoyando a los artistas, porque también nuestra misión que hemos querido siempre desde un principio llevar a cabo es, ya que llega una época de crisis, el sector que más lo sufre suele ser el artístico, pues ayudar a los artistas de alguna forma, dándoles visibilidad. De hecho, algunos artistas que hemos publicado en el COVID Art Museum, a raíz de eso han encontrado trabajo. Por ejemplo, a Condiéresis, que es un artista, le compraron la obra para una portada de una revista. Y entonces lo que queremos es seguir viendo cómo podemos, aunque dejemos de recibir obras, cómo poder seguir creando contenido de alguna forma, quizá en forma de entrevistas a artistas que han participado, que nos quieran comentar nuevos proyectos que tengan. Bueno, pues seguir dando visibilidad a los artistas y seguir intentando crear contenidos en torno pues, a lo que podamos. Y bueno, también he comentado antes que el tema de que queremos sacar un libro con una recopilación de obras de esto del COVID y también lo que es más difícil, pero también lo que nos haría más ilusión, pues es hacer la exposición física, que bueno, lo estamos viendo, es un poco complicado, también las circunstancias ahora mismo, aunque estamos en fase de desescalada aquí, por lo menos en España, bueno, es aún complicado. Pero sí, ya hemos
he empezado a hablar con gente sobre el tema. También hay que pensar que es una exposición un tanto distinta a lo que es normalmente una física, porque claro, son obras que están pensadas sobre todo en digital, son pues mucha fotografía, fotorretoque, diseños en 3D, animaciones, y claro, como es un tipo de arte nuevo, el soporte también habría que innovar un poco ahí, porque se nos queda un poco pequeño el imprimir solamente las obras y ponerlas en un cartón pluma o ¿no? en algún material así. Así que bueno, por eso digo que requiere mucho trabajo y hay que pensar bien cómo hacer una exposición y luego, claro, tendremos que buscar que nos la acepten, que haya algún patrocinio detrás y bueno, de estos problemas financieros también que habéis estado todos comentando, que claro, tenéis mucha más idea que yo en todo esto, que yo, bueno, esta es la primera experiencia museística que tengo, tanto yo como mis compañeros. Pero bueno, ese es el futuro del museo, es ese. Más, resumiendo ya, lo más cercano es la web y el libro y ya pues más adelante en el futuro esperamos una exposición, poder hacer una exposición física. Sin duda, José, creo que la función de ese museo será dar esa fotografía sentimental de lo que estamos viviendo y que servirá para que las futuras generaciones medio puedan dilucidar pues qué es lo que vivimos. Creo que ese es el sentido de los museos también, ¿no? Pensar a partir del pasado en una reflexión profunda del presente y de cómo, pues cómo podemos hablar también sobre el futuro. Hasta acá entonces es, digamos, la sesión de conferencias. Les queremos agradecer a todos los que estuvieron conectados en este último encuentro que organizó el programa, la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural y con Colombia. Ahora vamos a pasar a una sesión que es un poco más técnica, que es un grupo de trabajo en el cual nosotros hemos hecho previamente a los inscritos 2 preguntas. Ellos las respondieron. Todo este material lo tienen los conferencistas y el objetivo es que en este momento, una vez termine esta emisión, la gente que le llegó el correo se pueda conectar a esta sala de trabajo y podamos hacer una pequeña reflexión textual en la cual habrá pues un relator y un moderador y podamos hacer una reflexión textual sobre todo lo que hemos hablado hoy, que es la idea de sostenibilidad de museos desde una visión, como lo mencionaba Javier, una visión integral, no solamente de lo financiero, sino también de lo territorial y lo comunitario. Y luego podemos hacer una pequeña reunión final en la cual expresamos cuál es ese texto y lo dejamos publicado en la página web del programa para futura consulta. Entonces, los voy a invitar, por favor, que vayan entrando a la sala. Mientras tanto, yo a los conferencistas les pondré el ID de la reunión en el chat, que ya se los acabo de enviar, y hasta acá pues llega la conexión.